Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Les agradecemos que se hayan acercado hasta acá, hasta el Centro de Despachantes. Le damos también la bienvenida a la gente del interior que vamos a estar transmitiendo en directo para todo el país y para todas las corresponsalías. Y bueno, les voy a presentar a la licenciada Gabriela Urrunaga, quien es la que va a realizar la disertación en el día de hoy. Por supuesto, no voy a meterme en el tema del día, pero sí creo que cuando Gabriela nos acercó esta propuesta, entendimos que los despachantes de aduana tenemos una forma muy particular de trabajar. Es decir, que todos nuestros empleados o todo nuestro personal requiere alta calificación y alta capacitación. Es decir, que no podemos tomar a cualquier persona para que venga a trabajar a nuestros estudios, ya que, como les decía, es necesario elegir cierto perfil. Por supuesto que dentro del estudio tenemos distintas categorías de trabajo, pero nuestra especialidad hace que debamos estar capacitados y debamos tener gente que esté calificada. Por eso, cuando Gabriela nos acercó esta propuesta, dijimos, creo que va a ser muy beneficioso para todos los colegas contarles algunos tips, que ella, por supuesto, va a ser la oradora y la capacitadora, pero creo que sí es importante para poder tener herramientas que sirvan para poder seleccionar a nuestro personal, y esto también forma parte de la tarea del despachante de aduana. Nosotros no necesitamos solamente clasificar, no necesitamos valorar, no necesitamos aprender cuestiones únicamente técnicas, sino que además hay un montón de cuestiones hoy que el mundo nos pone a prueba para que podamos dar respuesta. Y para darle una buena respuesta a nuestros clientes, tenemos que tener un personal capacitado y tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Así que les agradecemos a ustedes, espero que les sea de mucha utilidad y sin más prólogo, Gabriela, todo tuyo, adelante. Gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos, también bienvenidos a las personas que están conectadas a través de la videoconferencia. En principio quería preguntarles quiénes han hecho selección de personal, si han seleccionado personas para trabajar en sus organizaciones, para tener una idea si tenemos que empezar desde darle una profundidad a todo el proceso o, bueno, ya ustedes requieren de, ya han tenido cierta experiencia en lo que es selección. Cuéntenme si han hecho ya selección o no, o sería la primera vez. ¿Cómo? Sería la primera vez en mi caso. Primera vez. Bueno, si se pueden pasar. Sí, quería tener una idea, porque me parece importante para poder entender si ustedes ya han manejado procesos sobre algunos aspectos que quieran focalizar. Igual yo voy a hablar de todo el proceso, pero lo que más me importa es entender si ustedes ya han tenido una experiencia. Si no, empezamos del principio. Sí, decime. En mi caso es primera vez también. Primera vez también, ok. ¿Y cómo les fue? Si han hecho selección, ¿cómo les fue? Más o menos, bueno. En mi caso, sí, he hecho selecciones, he tomado empleados. Ajá. La mayoría de las veces, bueno, no, la mayoría no, pero en 2 o 3 ocasiones me fue mal, entonces quiero ver cómo se focaliza. Ok. Más allá de que uno por ahí pone avisos publicitarios para recopilar los currículum, cómo hacer una selección de esos currículum, en qué puntos uno se puede dar cuenta si el empleo va a servir para ese puesto o no. Más allá que todos quizás sirven, pero cuál es el que realmente va. Sí. Por ahí pasa que uno capacita a la gente y la gente después se termina yendo, o porque no le importaba el trabajo, porque era un bien económico y nada más, no le interesaba la profesión, entonces ahí es donde se nos complica, o por ejemplo en mi caso se me complica ahí. Ok, perfecto, bárbaro. Sí, no, bueno, más o menos lo mismo. Yo he tomado de la bolsa de trabajo del centro y he tenido buenas y no muy buenas experiencias. Por eso quería ver un poquito cómo desarrollarme, ¿no?, en el futuro. ¿Ustedes no son de áreas de recursos humanos? No. Ok, perfecto. Bueno, no es necesario ser de recursos humanos para poder reclutar personal, ¿no?
creo que es parte de un aprendizaje que, bueno, la idea de hoy es transmitir. Después se puede profundizar en otros entrenamientos, pero hoy lo importante que yo quiero que se lleven es que tengan los conocimientos y las herramientas para ustedes poder hacer un proceso de selección, ¿no? Es decir, siguiendo una metodología y siguiendo ese proceso, que tiene pasos, que uno depende del otro, es decir, uno es consecutivo del otro. Si no hemos hecho una buena descripción del puesto, no podemos después reclutar candidatos que estén adecuados a ese perfil, ¿no? Entonces es muy importante prestar atención para seguir esos pasos. Y lo que podemos hacer es, a medida que yo voy hablando, cualquier consulta, cualquier duda, ustedes me preguntan, levantan la mano. A mí me interesa mucho que ustedes me pregunten, ¿sí? Así yo les puedo ir dando una respuesta, espero satisfacerlos. Después, ¿el resto ha tenido alguna experiencia en selección? Me fue mejor con bolsas de trabajo de los centros de estudios, no me acuerdo el nombre, acá cerca, del ICA. Respecto a las veces que tomé personal con experiencia, buscando por Boomerang o por, no me acuerdo, las páginas de Zona Jobs, esas páginas de búsquedas. Me resulta bastante complicado evaluar que la experiencia que dicen tener sea la que realmente después... más que la experiencia, sí, la experiencia y el profesionalismo o sea, me fue mejor formando gente sin experiencia que contratando gente con experiencia. Y en búsqueda sí, participé en todo el proceso con asesores de recursos humanos y no soy de recursos humanos, soy despachante de aduanas. No es necesario. Yo creo que son habilidades que se pueden aprender para poder seleccionar. Requiere una cierta experiencia, pero voy a hacer el intento de transmitirles todo lo que he aprendido de estos años para que ustedes hoy se lleven elementos, ¿no? Elementos concretos de cómo manejar un proceso, qué cosas que tienen que tener en cuenta a la hora de evaluar desde los currículums, desde los avisos. Bueno, hay varias cosas que son muy importantes desde la identificación de la necesidad, ¿no? Que realmente es fundamental para poder luego determinar qué tipo de reclutamiento voy a hacer. Para terminar, les pregunto, ¿ustedes han tenido alguna experiencia? ¿El resto? No. Bueno, así que algunos han tenido experiencia, sí. Ok, perfecto. Con algunas experiencias positivas, otras no tanto. Ok, perfecto. Creo que también depende de la estructura de cada uno, porque vos decís los procesos. Muchas veces los procesos en empresas chiquitas como las nuestras, por lo menos en el caso mío, es difícil cumplirlos y buscas un perfil de gente que sea más humano y que se ponga la camiseta a que venga con un conocimiento a aplicar, que en realidad ya lo sabemos nosotros también, pero entonces capaz que ahí es donde estábamos fallando, que el perfil de la persona que tiene que... Sí, en realidad lo técnico es más sencillo que, digamos, los aspectos actitudinales. Eso cuesta más desarrollarlo. Si una persona no es proactiva por naturaleza, es más difícil poder desarrollarlo ahí en el puesto de trabajo que una habilidad técnica. Claro. ¿No? Es decir, eso está comprobado que es así. Por eso es tan importante a la hora de esa preselección tener en cuenta esos aspectos actitudinales y poner mucho foco a la hora de detectar si ese candidato, me estoy adelantando, pero digo, si ese candidato tiene esas competencias que necesitamos, ¿no? Claro. Entonces ahí hay una serie de tips que se pueden utilizar para detectar esas variables, ¿no? Como batería, ¿no? La entrevista y otras cosas que vamos a ver hoy. Bueno, vamos a comenzar. A ver si podemos pasar. Permiso, ¿eh? Perfecto. No pasa. Bueno, recién funcionaba, pero bueno. Sí. Bueno, entonces el objetivo de hoy es que yo les pueda brindar
los conocimientos, las herramientas, la metodología para poder hacer un proceso de selección. Más allá de la organización pueda ser de 5 personas, de 20 o de 100, este proceso es útil para cualquier organización, ¿sí? Y que implica no necesariamente una inversión, ¿no? Es decir, no hay que hacer una inversión económica para poder hacerlo, sino que se requiere de utilizar las herramientas adecuadas para que este proceso pueda ser exitoso, ¿sí? Y, digamos, me interesa mucho que ustedes me transmitan también los tipos de perfiles que ustedes requieren y qué recomendaciones puedo darles o qué sugerencias ustedes pueden llevarse para o una descripción o parte, digamos, de ese proceso para que sea más óptimo. Pasamos a la siguiente. Ok. Esta de acá, ¿no? Es esta. Esa. Bueno. ¿Qué les sugiere esta imagen? ¿Qué les parece? ¿Con qué tiene que ver esta imagen? ¿Cómo? Conectividad. ¿Qué otra palabra? ¿Cómo? Sala de espera. Tecnología. Tecnología. Bueno, esta imagen yo la elegí para representar un poco cuál es el nuevo paradigma que, digamos, es el paradigma actual, lo que tiene que ver con la búsqueda y digamos, el reclutamiento y la selección de personal. Los nuevos paradigmas tienen que ver con las nuevas generaciones y las necesidades de conectividad y de trabajo diferente que los jóvenes hoy establecen. En otras épocas, las personas querían entrar a las organizaciones para poder hacer una carrera, para desarrollarse, para quedarse, ¿no? Y tal vez hoy es un paradigma diferente. Antes las empresas elegían a las personas. Hoy las personas eligen a las empresas y ese es el gran cambio que está ocurriendo desde hace un tiempo y que me parece que es importante a la hora de buscar personal darse cuenta que la empresa, si quiere reclutar, si quiere incorporar gente, tiene que pensar en este cambio de paradigma en los jóvenes, ¿sí? ¿Cuáles son las características del mercado laboral actual? ¿Qué es lo que está pasando hoy en Argentina? Bueno, hay una reforma laboral que está generándose, que va a traer bastantes cambios en el mercado laboral también, más que nada para el rol de los empresarios. Está habiendo cambios también respecto a todo lo que tiene que ver con el trabajo, digamos que hay mucho trabajo remoto también en las empresas, pero también el trabajo remoto debido al tema de la tecnología. Hay una alta rotación de jóvenes profesionales en el mercado en general, ¿no? Estoy hablando en líneas generales. Y también todo este cambio organizacional que hace a las culturas y que tiene que ver con la inserción de los jóvenes a las organizaciones, que también está generando cambios en la forma en que las organizaciones tienen que manejarse con sus empleados. También la alta inflación está generando mucho movimiento en el mercado porque las empresas al buscar personal también están requiriendo que las personas, bueno, se les hace una propuesta económica y, bueno, a veces en la misma competencia entre empresas también eso genera que los sueldos tienden a ir en alza y no a mantenerse. Otro aspecto importante tiene que ver con la generación de los millennials, que son las nuevas generaciones entre el 80 y el 90, son los nacidos en estas generaciones, y que tienen diferentes códigos, un código distinto a las generaciones anteriores. Los jóvenes tienden a querer estar todo el tiempo interconectados. Imagínense con la globalización. Ay, me parece que hay un ruido. Bueno, ahora estamos mejor. Digamos, con el cambio
de la tecnología y la globalización, los jóvenes están interconectados, el cambio que ha habido con el tema de los celulares, bueno, todo el avance de la tecnología ha traído grandes cambios a nivel cultural, organizacional y en general empresarial. ¿Cómo son los jóvenes de hoy? Son sinceros, son directos, priorizan sus motivaciones. Digo, esto tiene que ver con una característica generacional. Y que realmente ellos tratan de buscar cuáles son las empresas a la cual donde incorporarse y poder sentirse proactivos, ser parte de un trabajo en equipo, valoran mucho eso. Son polifuncionales, es decir, que pueden ocupar diferentes posiciones y diferentes roles. También les interesa trabajar en un ambiente que sea dinámico, donde ellos se sientan cómodos con sus reportes y con, digamos, el equipo de trabajo, y en un buen clima laboral. Eso es algo que los jóvenes dan mucha importancia. Hoy justamente me preguntaban si para los jóvenes lo más importante era el tema económico. Digo, no, las encuestas lo que dicen es que los jóvenes lo que priorizan es el buen ambiente laboral, poder desarrollarse o poder, más allá de que la organización sea chica, digamos, no necesariamente, o sea mediana, no necesariamente tienen que estar en una empresa donde hagan un plan de carrera a largo plazo, sino donde ellos se puedan sentir que pueden desarrollarse, que pueden agregar valor, que pueden ser parte de un proyecto. Y para eso los procesos de selección, debido a todo este contexto, los procesos de selección también han tenido un cambio, es decir, los procesos tienen que ser dinámicos, tienen que ser ágiles, tienen que estar muy en contacto, al buscar personal, muy en contacto con los candidatos, porque los candidatos también no necesariamente están buscando una oportunidad, están mirando todo lo que pasa en el mercado. Entonces también la postura que tiene que tener el selector tiene que ser una postura distinta, ¿no? A lo que, digamos, al paradigma anterior, ¿no? Y ese contacto con el candidato tiene que ser muy directo y muy frontal, porque los jóvenes pretenden eso y es lo que aspiran, ¿no? A que se les diga, bueno, de qué se trata la propuesta, cuál es la remuneración que es ofrecida, si ellos tienen van a tener planes de capacitación o de desarrollo en la organización. Hoy los jóvenes exigen y pretenden que las organizaciones les ofrezcan beneficios o actividades donde ellos puedan desarrollarse, más allá del tema económico, tiene que ver con un poder desarrollarse como personas y como profesionales en un ámbito laboral óptimo, ¿sí? Eso es algo que los jóvenes le dan mucho valor. No digo que lo económico no sea importante, pero sí que se prioriza estas variables. ¿Por qué es importante la selección? ¿Por qué en todo proceso de selección, si es exitoso, digamos, va a generar otros beneficios para la organización? Porque eso tiene un impacto directo en el negocio, tiene un impacto directo en la rentabilidad, tiene un impacto directo en lo que es la fidelización y más, digamos, las personas que están en contacto con los clientes y digamos, en todos los procesos de selección en donde es exitoso, las personas también se incorporan a un ámbito laboral y a un equipo donde también generan un bienestar en ese clima laboral. Entonces, cuando los procesos de selección son exitosos, es bueno para la persona, es bueno para la organización, esto genera rentabilidad en el negocio y, bueno, es positivo de donde se lo mire, ¿no? Por otro lado, cuando nosotros pensamos en una selección de personal, tenemos que pensar que ese candidato no va a ingresar a la organización y terminó nuestro trabajo, ¿no? Nosotros sabemos que la persona va a estar vinculada, va a tener una evaluación de ese puesto tiene que ver con una estructura de salarios y sobre eso también va a estar vinculándose con la posición que tiene, el rol que tiene dentro de la organización, en base
a la evaluación que tiene su puesto, a la cultura organizacional, al tema del salario, a la capacitación que tal vez la persona requiere desde que ingresa o no. Todo depende si estamos incorporando a alguien que tiene una experiencia o no. Y lo que hace, digamos, a la capacitación de esa persona y al desarrollo en la organización. Digamos que el proceso de selección es como un punto de partida de otros procesos o de otras actividades que toda persona que está tomando personal tiene que también tener en cuenta, porque esa persona va a estar dentro de un equipo y va a tener cierta demanda en base a actividades, en base a entrenamientos que pueda tomar, en base a un desempeño que va a tener durante el año, porque también esto es importante que se pueda evaluar, si la persona en el plazo del término de los 6 meses, cómo está, si ya está activa, si está trabajando eficientemente. Bueno, esto es importante chequearlo también, que es parte, digamos, de procesos de recursos humanos un poco más amplios, ¿no? Pero que el proceso de selección termina y que comienza otra etapa, que es la etapa del desempeño, de ver si la persona necesita un entrenamiento y otras variables que hacen a que la persona tenga continuidad en el puesto de trabajo. ¿Cómo definimos el proceso de selección? El proceso de selección implica incorporar a una organización el candidato más adecuado. Todas las personas tienen buenas competencias, pero siempre hay una persona de aquellas preseleccionadas que es la más adecuada, la persona que tiene las habilidades, los conocimientos, la experiencia, las características de personalidad para ese determinado rol. Entonces, es un proceso sistemático que implica determinar quién es la persona más adecuada para la organización y que tiene diferentes pasos. En principio, la identificación de la necesidad, ¿no? Es decir, sabemos que una persona, cuando nosotros estamos pensando en incorporar una persona a una organización, puede haber una necesidad puntual o por una desvinculación, bueno, ahora lo vamos a ver, pero la identificación de la necesidad netamente. Después el proceso de la definición del perfil, es decir, la descripción del puesto, que esto implica hacer una descripción muy detallada de la posición. Luego el reclutamiento, lo que tiene que ver con el aviso de empleo y poder reclutar en diferentes lugares, digamos, y utilizar las herramientas tecnológicas para poder captar los candidatos para luego poder hacer esa preselección. La selección misma, el proceso de selección que implica el proceso de entrevistas y otras herramientas, y la decisión final. ¿Sí? Digamos que lo que vamos a ir recorriendo es todo ese camino para poder llegar al último punto, ¿no? Que es la incorporación del candidato. ¿Dudas, preguntas? Bueno, la identificación de la necesidad puede surgir por una desvinculación, por una necesidad puntual que tenga la organización, el equipo de trabajo, puede ser porque a mayor cantidad de trabajo se necesita incorporar y describir un rol determinado con una cierta, digamos, con ciertas actividades que la persona va a desarrollar. Puede haber una renuncia también, es decir, siempre que surge una necesidad es muy importante determinar si yo cuento con las herramientas necesarias, digamos, si yo puedo contar con los otros empleados para poder cubrir el puesto o si es necesario buscar una persona externamente. Esto es un punto muy importante porque en muchas organizaciones lo que tratan de buscar es enseguida cubrir el puesto, pero muchas veces no se evalúa cómo está la organización, qué personas están cubriendo esos roles y muchas veces se puede cubrir internamente sin tener que buscar, digamos, una persona externa y a veces es necesario incorporar o se puede buscar hacer una promoción interna y tomar otra persona para otra posición.
Entonces, esto es algo muy importante a la hora de cuidar los recursos, ¿no?, económicos también de la empresa. ¿Cómo poder hacer ese relevamiento, ¿no? Ese relevamiento, para poder hacer la descripción del puesto, implica estar en contacto con las personas que trabajan, o que la persona que trabajaban, si esa descripción de puesto no está, porque en muchas empresas sí está hecha esa descripción y solamente tenemos que pensar, bueno, cómo buscamos un candidato, tanto interno o externo, pero en general, bueno, se vuelve a hacer una descripción de puesto y un relevamiento para poder ver las necesidades puntuales, porque en muchos casos esa posición tenía determinadas actividades que hoy, por ciertas características del negocio, pudo haber tenido un cambio, ¿no? Entonces, muy importante a la hora de armar esa descripción del puesto, entender qué es lo que la persona va a hacer. Si nosotros va a reportar a nosotros, bueno, va a ser más sencillo, y si no, poder hacer un relevamiento con el área o con las personas que, bueno, estén vinculadas con esa actividad puntualmente. Toda descripción del puesto tiene estos puntos que son fundamentales para poder completarla, ¿no? Es decir, hay que seguir uno a uno, completar esos puntos, desde el nombre de la posición, saber a quién reporta esa posición, que eso es muy importante dentro de la estructura. Si nosotros podemos incorporar un organigrama, eso es algo muy importante también. Este punto, digamos, todo lo que es la descripción del puesto es fundamental para lo que luego va a ser, digamos, el reclutamiento, ¿sí? Entonces, si nosotros no hacemos una buena descripción muy detallada, ya empezamos mal. Es decir, es un punto fundamental para poder luego hacer una publicación de un aviso y luego buscar los candidatos, ¿no? Poder hacer, ¿por qué? Porque a la hora de recibir los currículums, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar el perfil y el currículum. Y todo lo que esté en relación a eso que nosotros estamos buscando va a ser un análisis que nos va, digamos, la descripción del puesto es como la guía para poder detectar en el currículum vitae si esa persona tiene los conocimientos, la experiencia y lo que nosotros estamos requiriendo de esta posición. Entonces, el organigrama, muy importante, a quién va a reportar dentro de la estructura, qué responsabilidades y qué metas se esperan de la posición, qué es lo que la persona va a hacer. Es decir, tenemos que describir qué es lo que la persona va a realizar en su actividad, ¿sí? Para eso que tiene que hacer, qué conocimientos, qué habilidades necesita tener el candidato, ¿sí? Que esto tiene que ver con lo técnico fundamentalmente, con los conocimientos, y tiene que ver también con los estudios, pero todo esto hace a poder detectar si la persona tiene que tener una cierta habilidad, conocimiento, que tal vez tiene que ver con la experiencia laboral también, porque esto está asociado, pero tiene que ver más con lo técnico. Y después lo actitudinal, que eso es algo muy importante. ¿Qué actitudes, qué características de personalidad nosotros necesitamos en ese candidato? Que eso es lo más difícil para digamos, el proceso de selección, ¿no? Actitudes, características de personalidad, todo lo que hace a que la persona pueda desempeñarse eficientemente en el puesto. La experiencia, si buscamos a alguien sin experiencia, con 1 año, con 5 años, y en qué tipo de qué mercado, puede venir del mismo mercado, puede ser de otro mercado, pero lo fundamental es entender si nosotros necesitamos que esa persona ya tiene que tener una experiencia o nosotros podemos formarla, porque eso también determina el tipo de currículums que vamos a preseleccionar. Otro punto importante tiene que ver con la formación. Si buscamos estudiantes secundarios, universitarios, si es en curso o si han finalizado, si tiene que tener estudios digamos, terciarios o posgrado.
que eso también es, digamos, bastante determinante y más en las búsquedas de posiciones con cierta responsabilidad. También cuando hablamos de formación, hablamos de capacitación, hablamos de idiomas, de otro tipo de experiencia o de conocimientos que tiene que tener el candidato. Y obviamente todo lo que hace a aspectos más generales, si la persona, digamos, el tema de idiomas, por ejemplo, si tiene que manejar determinadas herramientas, si tiene que tener disponibilidad para viajar, eso también es algo importante, si requiere que la persona sea part-time, full-time o, bueno, si va a estar radicada en otro lugar que no es el donde está la empresa. Todos estos aspectos hacen a esa descripción del puesto que tiene que estar sumamente detallada para poder continuar el proceso, ¿no? Y el tema remunerativo. Si bien nosotros en el aviso no vamos a publicar cuánto se ofrece para la posición, sí es importante determinar cuál es la remuneración que nosotros se va a ofrecer, la empresa va a ofrecer para cuando nosotros recibimos los currículums, poder determinar a aquellas personas que están dentro de esa banda salarial o si están muy fuera, sabemos que con esos candidatos los podemos guardar para tal vez otra búsqueda o tenerlos en cuenta en otro proceso. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la descripción del puesto, hablamos de qué es lo que las personas hacen, cómo lo hacen y para qué lo hacen. Es decir, tenemos que pensar en esos tres aspectos que describen al puesto. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, ¿preguntas? Bueno, ¿soy muy clara o no sé? Bueno, entonces, a la hora de pensar en la descripción del puesto, tenemos que siempre, si es una persona que va a reportar a nosotros y nosotros sabemos ya de la posición, no es necesario estos pasos, pero si es una estructura que tiene una cierta, digamos, hay un organigrama un poco más grande, bueno, entonces podemos hablar con el supervisor directo, podemos hablar con el grupo de pares, para poder entender qué hace, cómo lo hace y para qué lo hace, ¿sí? Pero es muy importante porque si nosotros podemos entender cómo es esa descripción, después a la hora de publicar la posición, también los candidatos lo van a entender y van a decir, uy, la verdad, esta es la posición para mí, porque lo que la empresa está buscando es lo que yo tengo para ofrecer. Y eso simplifica el proceso. Entonces yo cuando miro muchos avisos, digo, acá falta información, acá falta contar muchas cosas de la empresa, por eso es muy importante, primero la descripción y después a la hora de armar el aviso, que sea un aviso que esté lo suficientemente completo para que aquellas personas que se identifiquen se puedan postular. Después hay otras variables que van a entrar en juego, pero esto es algo muy importante y que se comete yo también me ha pasado, ¿no? Uno aprende a través de la experiencia y a ir modificando esas variables que sabemos que es de alto impacto, porque cuando uno tiene una descripción muy completa, también los currículums que uno recibe, digamos, uno recibe de todo, pero en esa preselección que uno hace, es más sencillo hacerla cuando la descripción del puesto está sumamente clara, ¿no? Nos da un elemento, digo, hasta que uno se pone canchero, es importante tener esa descripción como guía. Toda descripción de puesto se hace en cuanto a lo que es la descripción de las funciones con verbos. Es decir, para poder describir qué es lo que hace una persona, necesitamos determinar esas funciones o esas responsabilidades con verbos. Realizar, elaborar, recabar, informar, supervisar, dirigir, administrar, según el nivel de seniority, ¿sí? Pero lo importante es que cuando nosotros pensamos en una descripción, todo lo que hace a las funciones empiece con un verbo.
¿sí? Y después, ahora vamos a ver un ejemplo. Hay 2 ejemplos que quiero compartir con ustedes, pero digamos, esto es muy importante porque hace, digamos, a la semántica de lo que es la publicación luego de un aviso, ¿sí? Entonces, repasando, nombre del cargo, descripción general del puesto, metas y objetivos del puesto. ¿Para qué la posición? ¿Sí? El para qué de la posición tiene que estar descrito. La posición en el organigrama, el reporte, si va a tener personal a cargo o no, ¿sí? Porque en los casos de supervisión generalmente, bueno, hay gente a cargo, las funciones y responsabilidades, las habilidades técnicas y administrativas, las características personales, la experiencia en cargos similares y si tienen que ser empresas de la competencia o pueden ser de otro mercado, la formación, como les contaba, bueno, el área de especialidad y después, bueno, todo el tema de esto que yo les decía, el sexo, la disponibilidad, la ubicación geográfica, la disponibilidad y el tema de la remuneración, que eso va a estar fuera de lo que es la publicación. Pero siguiendo estos 12 puntos es el modelo para poder hacer una descripción de puesto óptima, ¿sí? Con toda esta información vamos a, digamos, a tener un campo mucho más completo a la hora de después reclutar. Bueno, acá tenemos un caso de un supervisor, ¿sí? De operaciones de comercio exterior. Lo que yo les decía, traté de hacerlo un poquito resumido porque si tengo que poner los 12 puntos es un poco extenso, pero sí respecto a las funciones, ¿no? Por ejemplo, liderar el equipo de analistas de comercio exterior, planificar el desarrollo del equipo de trabajo, asegurando las operaciones realizadas, la organización del trabajo y los roles, controlar estadísticas e indicadores, realizar seguimientos de embarques, por ejemplo, ¿no? Visitar a los clientes habituales, alcanzar los objetivos del área. Siempre las funciones con un verbo, digamos, en infinitivo, ¿sí? Y después lo que tiene que ver con todas las otras características, que esto más tiene que ver con los avisos, cuáles son esos requisitos, qué digamos, necesitamos del candidato, tanto en experiencia, la disponibilidad, bueno, todo lo que vimos antes, ¿no? Experiencia, en este caso, por ejemplo, con 5 años, que tiene que tener ciertos conocimientos, todo lo que es excluyente es importante que esté detallado digamos, en el perfil y también en el aviso, ¿no? Si tiene que tener un cierto conocimiento de procesos, de normativa o, digamos, de ciertos conceptos que tiene que manejar puntualmente. Por ejemplo, si se valora el manejo de idioma o el entrenamiento de alguna herramienta, o si se valora que tenga contacto con determinados clientes, eso también va a ser un punto diferenciador y que es importante marcarlo. Bueno, en este caso, habilidades de liderazgo, negociación, en cuanto a esto tiene que ver con las competencias blandas, ¿no? Negociación, gestión de personas, comunicación, trabajo en equipo. Esas son características del rol, ¿no? Y que después vamos a ver cómo podemos detectar esas características. Conocimiento, por ejemplo, de idioma, puede ser de inglés, de portugués, bueno, lo que se requiera, y la disponibilidad para viajar, ¿sí? Esta es una posición más junior, que es una posición de asistente de aduana. Y también, ¿no? ¿Cuáles son las funciones? ¿Cuáles son los requisitos del puesto? En este caso, las funciones, gestionar documentación de exportación e importación, lista de embarque, certificado de origen, documentación de sanitarios. Administrar diariamente SIM, realizar la carga de despachos, armar y dar seguimiento a las planillas y estadísticas del sector, asistir a los clientes en requerimientos, brindar soporte al supervisor en temáticas del sector. Todo lo que tiene que ver con funciones son grupos de tareas. Atender el teléfono es una tarea, pero una función es algo más amplio, ¿sí? Entonces,
ese punto también me parece muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Que no necesariamente tiene que ser una tarea. Las tareas pueden agruparse en diferentes, digamos, un grupo de tareas hace una función, ¿sí? Para poder, si no, tenemos que escribir, hacerlo muy extenso, digamos, la descripción del puesto. Y después en los requisitos, supongamos que necesitamos un estudiante, tenemos que saber si es avanzado, si tiene que ser egresado, si preferentemente se busca estudiantes de universidades públicas o privadas. Es muy importante, en general, digamos, siempre las búsquedas son abiertas, ¿no? Pero bueno, en determinados casos a veces se busca personas de una determinada experiencia o un determinado tipo de entrenamiento, y que también eso a veces requiere, bueno, cierto conocimiento de algún estudio o de otro. Bueno, experiencia en este caso, 2 años en el área de comercio exterior y en tareas similares del sector, el manejo de idioma inglés, también manejo avanzado de, bueno, herramientas informáticas, que hoy es algo que tanto idiomas como herramientas es algo muy requerido en las posiciones que ustedes manejan, me imagino que también. Todo lo que tiene que ver con Sistema María es algo que también, bueno, se busca siempre el manejo de ciertas herramientas aplicadas al sector, y después lo que tiene que ver con esas responsabilidades, digamos, más habilidades personales que hacen a la responsabilidad, a la proactividad, al trabajo en equipo, a la comunicación proactiva y a la capacidad de resolución de problemas, que esto es algo también muy requerido a la hora de bueno, trabajar en equipo y estar en contacto con los clientes, ¿no? Estas son competencias muy requeridas por la mayoría de los empleadores, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿No? Cuando nosotros pensamos en el reclutamiento, podemos hacerlo internamente o externamente. Si nosotros hacemos un reclutamiento interno, es muy positivo, es decir, todo tiene ventajas, tanto lo interno como lo externo. Si buscamos personas en la organización, es muy motivante para todo el equipo de trabajo porque son promociones internas y eso genera mucho compromiso en todos los empleados. Entonces, el reclutamiento interno siempre genera, digamos, un muy buen clima en las oportunidades que se le brinda a las personas para poder crecer. Y si buscamos externamente, siempre la persona que viene de afuera puede traer experiencia, conocimientos, puede imponer conductas, ¿no? Si buscamos al candidato adecuado, ¿no? Son personas que pueden generar mucho bienestar y pueden transmitir toda la experiencia que tienen y enseñar a otros. Entonces, depende digamos, de la posición que se busque. En algunos casos es más positivo incorporar a alguien externo y a veces incorporar a alguien internamente también, digamos, depende del tipo, es decir, todo es positivo, las dos cosas creo que son positivas. Bueno, el reclutamiento interno o externo, en sí el reclutamiento son una serie de técnicas y de herramientas para buscar candidatos del mercado. Es decir, nosotros tenemos que salir, si lo hacemos internamente, no, pero sí cuando salimos a buscar gente, también la base de datos, las personas recomendadas, todo eso tiene que ver con lo externo, ¿no? Lo que hace las bolsas de trabajo, el contacto con las universidades. Bueno, si hacemos una publicación de un aviso, todo eso implica abrir la propuesta al mercado, por eso tiene que ser competitiva. Es decir, nosotros tenemos que hacer una propuesta que sea motivante e inspiradora para quienes van a venir a trabajar en nuestra organización. ¿Cómo tiene que ser un aviso de empleo, ¿no? Una vez que nosotros ya tenemos la descripción del puesto, tenemos definido cuál es la posición que va a tener la persona, a quién va a reportar, bueno, ya tenemos la remuneración que va a percibir. Bueno, tenemos que pensar en dónde vamos a publicar el aviso y cómo tiene que ser el aviso.
Entonces, mi recomendación es que todos los avisos tengan la mayor cantidad de información para que las personas que están interesadas y que se sienten identificadas puedan postularse. Entonces, tiene que también generar cierto interés, ¿no? Entonces, esto es algo que lo veo todos los días en las publicaciones, que falta información. Entonces, se los transmito para que lo tengan en cuenta a la hora de publicar, ¿no? Lo más completo posible para que los candidatos puedan entender en qué tipo de organización van a trabajar, si es una empresa pyme, si es una empresa más grande, si es una empresa nacional, dónde está ubicada, los aspectos generales de la organización. Y después hablar del puesto, ¿sí? Y qué es lo que nosotros pretendemos de esa posición. Por eso, muy importante también qué vamos a mostrar al mercado de lo que estamos ofreciendo, ¿sí? Si es una posición temporal, por cuánto tiempo, ¿no? Es decir, la mayor honestidad posible en lo que nosotros vamos a ofrecer, porque en muchos casos se ofrece una cosa y en la realidad después termina siendo otra. Entonces, bueno, lo importante es manejarnos con honestidad, porque eso también tiene un impacto después en la opinión que el candidato va a hablar de nosotros en el mercado, ¿no? Entonces, es muy importante cómo nos manejamos con los candidatos, porque nosotros somos la empresa, ¿no? Es decir, estamos dando una imagen de empresa también en estos procesos. Entonces, como la tecnología hoy nos atraviesa desde todos los ángulos, la publicación del aviso tiene que estar en todas las redes sociales, ¿sí? Entonces, hoy tenemos una serie de herramientas que podemos utilizar, desde lugares donde podemos hacer publicaciones como Boomerang. Bueno, ahora les voy a comentar un poco con las herramientas que yo trabajo, pero también para todo lo que es el comercio exterior hay un montón de universidades que tienen bolsas de trabajo donde ahí se pueden reclutar excelentes candidatos. Y después también en todo lo que es posgrados, ¿no? Pero, digamos, hoy tenemos una serie de herramientas y tenemos un montón de particularidades que nos pueden conectar con no solo empresas, sino también con candidatos de universidades, de bolsas de trabajo y también, digamos, si por ejemplo nosotros podemos reclutar personas recomendadas dentro de la organización, también compartirlo internamente, eso también es muy positivo, porque ya tenemos mucha información del candidato si nos recomiendan a alguien. Entonces, eso también es algo muy importante tener en cuenta. Entonces, tiene que estar la descripción del puesto lo más completa posible. No sé si hay algo más. Y después, digamos, cuando nosotros hacemos la publicación, tenemos que poner una dirección para que nos puedan mandar los currículums, que en muchos casos a veces no se publican bien las direcciones y esto también genera, digamos, algunos ruidos, ¿no?, en la comunicación. Entonces, bueno, todos esos aspectos, tenerlos muy en cuenta para poder hacer una publicación en medios donde pueda llegar a la mayor cantidad de público objetivo, ¿no?, como dicen los especialistas en marketing. Bueno, obviamente que tenemos que siempre solicitar la remuneración pretendida. Eso es muy importante porque si nosotros ofrecemos dentro de una banda salarial entre 10 y 20, por decir un número, si los candidatos, todos los candidatos que se postulan piden 30, algo está pasando en el mercado, ¿no? Nuestra propuesta no es competitiva, estamos fuera. Entonces, eso es algo muy importante a tener en cuenta, ¿sí? Que es saber nosotros la remuneración que vamos a ofrecer, pero también escuchar qué es lo que nos pide el mercado, ¿sí? Porque como está el mercado tan activo, lo que tal vez hace 3 meses era una remuneración, hoy es diferente, ¿sí? Y yo por lo menos veo que esto que yo les decía antes, los sueldos en alza, como hay inflación, la tendencia es a que sigan subiendo, ¿sí? Porque el costo de vida es más alto que desde hace 6 meses atrás, ¿sí? Bueno, ¿qué les recomiendo? ¿Qué páginas les recomiendo o qué herramientas les recomiendo utilizar?
Las bases de datos de postulantes de la empresa siempre, es decir, si ustedes reclutan personal, siempre es importante tener una base de datos donde todas las personas que quieran dejar el currículum, que llega por intermedio de gente conocida, tenerlo ahí como backup, ¿no? Eso es algo muy importante y ¿quién lo recomienda? ¿Sí? Tal vez después nosotros convocamos a esa persona y ya está activa, ya está trabajando, pero no importa, es parte de una base de datos de gente recomendada que puede ser muy buena, ¿sí? Entonces, si hacemos una publicación interna, bueno, ya conocemos internamente a los postulantes, pero ahí tenemos que tener cuidado también, porque a veces una persona quiere salir de un puesto porque no se lleva bien con su jefe, pero en la posición a la cual postula no tiene los conocimientos o la experiencia, o lo que nosotros necesitamos. Entonces ahí tenemos que también discriminar para no movernos del perfil de lo que estamos necesitando, y sí buscar al candidato más idóneo, más adecuado para esa posición. ¿Cuáles son las páginas que les recomiendo que utilicen? Boomerang, Zonajobs, no sé si la han utilizado ustedes en algún momento, pero son páginas muy visitadas por los jóvenes, por los profesionales y realmente, digamos, da muy buen resultado. Trabajando.com.ar es una página también que se utiliza mucho, depende de las posiciones, pero también se las recomiendo. Y otra de las páginas, que en realidad no es una página, es digamos, una herramienta muy importante para estar interconectados los profesionales, es LinkedIn. LinkedIn también ustedes pueden hacer publicaciones, hay publicaciones gratuitas y hay publicaciones pagas dentro de LinkedIn, pero sin pagar también uno puede hacer una publicación, ¿sí? O a veces, digamos, hay diferentes tipos de abonos que uno puede tener, pero a veces pagando un abono que no es caro, también podés acceder a hacer ciertas publicaciones. Así que LinkedIn para mandos medios, profesionales y mandos medios y de cierta responsabilidad también lo recomiendo, ¿sí? ¿Ustedes han utilizado LinkedIn? ¿Tienen su perfil en LinkedIn? ¿Están en contacto con otros profesionales del comercio exterior en LinkedIn? ¿Sí? Bueno, es realmente muy útil y hay mucha información que me parece que, bueno, estar interconectado no solo en Argentina, sino con profesionales de todo el mundo, ¿no? Bueno, bárbaro. Las bolsas de trabajo, como les decía, las bolsas de trabajo que tienen las universidades, como la Universidad de La Matanza, de la Interamericana, la UCA, bueno, la Universidad de Quilmes, todas las universidades que tienen la carrera de comercio exterior tienen bolsas de trabajo y tienen publicaciones gratuitas. Ustedes se pueden contactar, digo, si lo necesitan yo les puedo pasar toda esa información, pero ustedes pueden publicar a la hora de buscar candidatos, pueden armar el aviso y pueden directamente publicar en esas bolsas de trabajo, que tienen ya un modelo establecido donde ustedes van cargando los campos, ¿no? Entonces ahí le dicen, bueno, requisitos, de qué se trata la posición, el nombre del cargo, si quieren o no pueden poner la remuneración. Bueno, ahí tienen toda una serie de campos donde ustedes pueden completar y esto les facilita, digamos, ya la búsqueda, porque las personas se postulan y, bueno, directamente mandan su currículum. En muchos casos a veces no concuerda con lo que estamos buscando y en otros casos sí. Pero por eso es importante, yo siempre vuelvo siempre al tema de la descripción, ¿no? La descripción es un punto fundamental para todo lo otro del proceso. Pero digamos, ustedes con todas estas herramientas tienen que tener muchísimos currículums que al contrario les va a sobrar porque, digamos, tanto Zonajobs, Boomerang, trabajando, LinkedIn, publicando las bolsas de trabajo, bueno, digamos, es imposible que no puedan cubrir una posición que necesiten, ¿sí? En Zonajobs y en Boomerang tienen que pagarlo, el aviso, y ustedes pueden publicar un aviso simple, un aviso gold, con el logo de la empresa, sin el logo, eso como
como ustedes quieran manejar el grado de confidencialidad, ¿sí? Pero si ustedes quieren manejarlo directamente mostrando todo de la empresa, digamos, todas las características para el nombre de la empresa, también pueden hacerlo. Eso todo depende del grado de exposición que quieran darle a la organización o no. ¿Sí? Y no importa si la organización tiene 3 personas, ¿no? Es decir, o tiene 20 o tiene 100. Es lo mismo para todos, ¿no? Es decir, no hay condicionante. Bueno, ya hicimos la publicación, recibimos muchísimos currículums de todas las páginas que hemos publicado, de las bolsas de trabajo, de toda la gente recomendada que nos ha recomendado postulantes, y llegamos al momento de analizar los currículums, ¿no? Entonces tenemos la descripción del puesto y tenemos 1100 currículums, ¿no? Que hemos recibido. ¿Cómo hacemos una preselección? Bueno, esto es un trabajo delicado de ver cada uno de los perfiles y de ver, digo, lo puede hacer tanto una persona que tiene el reporte, digamos, a quien reporta directamente, o puede ser que lo haga quien maneja la organización. Eso, bueno, o si tienen a alguien de recursos humanos, digo, bueno, eso ustedes delegarán si lo hacen directamente o lo hace otra persona. Pero a la hora de evaluar los currículums, la guía es el perfil y la idea es ir viendo las características de lo que buscamos de los candidatos, en edad, en sexo y en todo lo que hemos hablado de la descripción del puesto, ¿sí? ¿Ustedes con qué se han encontrado a la hora de discriminar de entre el perfil y bueno, algo de lo que hablamos antes, ¿no? Pero ¿qué les pasó a la hora de tener el perfil y tener los currículums? ¿Qué problemas tuvieron? A mí me ha pasado, por ejemplo, de que en el currículum dice que tienen experiencia por ahí en el sistema María, y le das un despacho. A mí me ha pasado de por ahí, yo he tomado pruebas, he aplicado a hacer un despacho normal, estándar, tomarlo como prueba y de darte cuenta que, no sé, un despacho básico los tipos tardan 35 minutos en hacer un despacho. Entonces, era como que tenían una idea básica de, y si vos leías el currículum, era como que tenía mucha experiencia en el tema, o ya había trabajado básicamente en eso. Y, me ha pasado eso, me pasa mucho con la gente joven. Es como que la gente joven tiene otra perspectiva de trabajo. Estoy hablando de gente de 18, no sé, a 25 años quizás. Es como que no asume una responsabilidad. Pienso que el trabajo nuestro es un trabajo de mucha presión. Se cumplen plazos, creo que todos sabemos que los plazos se cumplen. Dentro de esos plazos quizás muchas veces hay tiempo, muchas veces no hay tiempo, y es como que esa presión es como que le escapan ahora, no sé. Eso es lo que me ha pasado a mí. Lo que pasa es que si vos estás buscando una persona madura, 18 años todavía, asumir tanta responsabilidad requiere, digamos, un poco más de ejercicio, ¿no? Por eso, digamos, a la hora de, estamos en esta etapa que no llegamos a la entrevista todavía. Entonces, si vos tenés que evaluar un currículum, primero tenés que evaluar los años de experiencia que ha tenido. Si estás buscando una persona que tenga manejo de la presión y que tenga la experiencia que vos necesitas para que pueda hacer una determinada actividad. Entonces, si esa persona dice que tiene 2 años de experiencia haciendo despachos, bueno, a la hora de, después va a estar la entrevista donde vos le preguntás cómo lo hiciste, qué hiciste y cómo lo hiciste. Y ahí vos en ese momento vas a corroborar si la persona está segura. Vos le vas a preguntar, vas a ir al detalle de cómo lo hizo, con quién lo hizo, diferentes tipos de características que tiene ese tipo de despacho que tuvo que haber hecho. Y ahí vos empezás a corroborar si esa persona se siente cómoda hablando de esa experiencia que tiene. ¿Sí? Ese es un punto muy importante. Pero antes de la entrevista, vos sí, en el currículum, lo que vos estás buscando del perfil aparece en la experiencia,
hay un paso previo que es la entrevista telefónica. Y que yo hago mucha entrevista telefónica antes de llegar, porque si no tengo que entrevistar a todos los currículums que me parece que están alineados, ¿no? Entonces, cuando yo encuentro que las personas tienen la experiencia adecuada para lo que estoy buscando, tienen la capacitación, han tenido los conocimientos técnicos, ¿no? Es decir, por ejemplo, son estudiantes avanzados. Si yo pretendo que la persona tenga una cierta experiencia, está en primer año de la facultad, ahí hay algo que todavía no está. Entonces yo creo que uno tiene que mirar a la persona integralmente. Un joven de 18 años no va a tener la madurez de uno de 25, que tal vez ya atravesó situaciones, ya las tuvo que resolver, ya, tuvo que manejarse en contacto con otras personas, tomar decisiones, ¿sí? Entonces, la experiencia te hace madurar y te permite que vos puedas tener una cierta disponibilidad para resolver otras situaciones, el manejo de la presión, pero cuando son muy jóvenes hay que formarlos. Entonces eso es algo muy importante para a la hora, de diferenciar. Si nosotros buscamos a alguien con una cierta experiencia, sabemos que si son muy jóvenes, esa competencia no va a estar del todo desarrollada. No porque no la tengan in situ, sino porque falta la experiencia que les dé la madurez para poder manejarse en esa situación. Entonces eso es muy importante, entender que, los chicos jóvenes, tal vez en determinadas situaciones que tienen cierto manejo de la presión, tal vez no están todavía preparados. Entonces ahí es necesario buscar personas un poquito más maduras, ¿no? Y más en el mercado de comercio exterior, que todo es para ayer, ¿no? Y que todo implica que, tengan un nivel de respuesta óptimo, efectivo y eficiente, ¿no? Hay que ser bueno en todo, ¿no? A la hora de tomar decisiones, a la hora de... porque está en juego, siempre todo eso tiene un alto impacto en el negocio, ¿no? Entonces, mi recomendación es que a la hora de, cuando nosotros ya tenemos la descripción del puesto y que estamos buscando los candidatos, siempre pensar que el puesto es un ideal, ¿no? No es... es importante tomarlo como referencia, pero si el mercado nos muestra, si el mercado nos muestra personas que tienen una cierta experiencia que puede ser habilidosa para una determinada posición y que está dentro de la banda salarial y las características de personalidad y demás, podemos seguir avanzando, porque a veces el ideal es como demasiado, ¿no? Y a veces el mercado no lo ofrece. Generalmente lo ofrece muy cerca, pero el ideal es como lo perfecto, es como el número 10, ¿no? Es como el Maradona de los empleados o el Messi, y la verdad que, no siempre se puede encontrar el candidato, que a veces me pasa con las empresas que, hay que buscar candidatos con muy buena experiencia y tal vez la remuneración no está al nivel de lo que la experiencia requiere. Entonces, eso también hace que a veces hay que bajar un poquito el perfil para buscar personas que estén dentro de esa banda salarial, ¿sí? Y ahí hay que evaluar todo, la experiencia. Si la empresa puede pagar más, genial, pero si la empresa no puede pagar más de una determinada banda, también las exigencias tienen que bajar un poquito, ¿no? Sí. En el punto que dice entrevista telefónica, quise chequear puntos claves. ¿Hay preguntas que se pueden hacer para uno más o menos tener una idea, ya cuando habla por teléfono, de la persona que está del otro lado, antes de ir a la entrevista directa? Cuando vos te comunicas con un candidato, es un candidato que recibiste un currículum, así que la persona sabe que se postuló a ese puesto. Entonces vos te comunicas con él y le decís, me comunico de la empresa tal o de la consultora o de donde vos llames, y lo que haces es decirle, nosotros hemos recibido tu currículum, yo estoy muy interesada en poder conocer tu perfil, pero quisiera conversar con vos unos minutos para que me cuentes de tu experiencia, porque quiero chequear algunos puntos antes de que podamos conocernos personalmente, ¿no? Entonces, si la persona te dice sí, ¿a qué puesto? Generalmente te dicen, me postulé a varios puestos, así que por favor recordame de qué posición. Entonces uno le dice,
por ejemplo, para el puesto de despachos, ¿no? Analista de despachos. Bueno, entonces vos le decís, y generalmente, digamos, los candidatos te dicen si pueden hablar o no, porque uno requiere de unos minutos, y en el momento que te podés comunicar, tenés que ir a lo concreto, es decir, no podés detenerte, no vas a hablar una hora como una entrevista, pero sí vas a tratar de preguntar sobre la experiencia, lo que para vos es clave del puesto. Si para vos es muy importante ciertas funciones y cierta experiencia que la persona tiene que tener, tenés que ir a ese foco. Es decir, en este caso, ¿manejás Sistema María? ¿Desde cuánto hace que lo manejás? ¿Cómo te manejás con la herramienta? ¿Bien? ¿Muy bien? ¿Excelente? ¿La utilizás todos los días? ¿Qué tipo de trabajos realizás con la herramienta? Es decir, ir bien a lo concreto y bien a lo puntual, porque esa es la única forma de detectar si la persona está transmitiéndote, y eso la persona te lo tiene que decir. A veces a mí me pasa que no me siento cómoda con lo que estoy escuchando, ¿no? Es decir, noto que la persona duda, que la persona no está segura, que la persona no me atiende de buena manera, que no me responde bien, que me dice que, bueno, no sé, lo voy a pensar. Entonces, esto también es un dato que nos permite determinar si buscamos a alguien comprometido, responsable, que está, digamos, que se va a poner la camiseta. Cuando ya escuchamos eso, no es lo que estoy buscando, ¿no? Que esto lo hago habitualmente, lamentablemente, pero digo, esto a mí me sirve mucho. Entonces, me contacto de tal organización, te cuento de lo que se trata la posición, ahora contame vos. Estamos buscando personas con esta experiencia, con, digamos, este perfil, estudiantes si son avanzados, supongamos si vos ya buscas profesionales, pero ir al grano de lo que es clave en el puesto. ¿Manejás idioma? Sí. Bueno, ¿sabés inglés? Bueno, ¿cómo manejás el idioma? ¿Lees y escribís? ¿Hablas perfecto? ¿Tenés un nivel avanzado? ¿Dónde estudiaste? Ir a lo concreto, ¿no? De aquello que es determinante en el puesto. Después todo lo otro lo vamos a preguntar en la entrevista, ¿sí? Pero ir, digamos, a esos aspectos que hacen a lo clave de la posición. Si querés, yo después te puedo preparar algo para la entrevista telefónica o les puedo mandar para que ustedes lo tengan en cuenta, pero es sumamente puntilloso lo que se pregunta porque vos hablás 10 minutos con el candidato, no más. Y ahí tenés que tener una capacidad de síntesis muy alta para, ya cuando la persona te dice hola, vos ya... No sé, a mí me pasa porque ya tengo el oído de 20 años de seleccionar, pero digo, vos eso lo vas a desarrollar, porque la persona te dice hola, buenas tardes, o hola, sí, mira, yo te hablo de, en este caso, en mi caso yo siempre digo, te llamo de la consultora, y cómo la persona ya te recepciona es un dato muy importante. Y a partir de ahí vos seguís hablando con el candidato, le contás de la propuesta y apuntás hacia esas variables que son determinantes para la posición. Si la persona tiene que vivir, por ejemplo, hay cosas que ya la persona en el currículum te dice, mira, si por ejemplo vive en Capital Federal y vos buscas a alguien de Capital, eso ya no lo vas a preguntar. Entonces, ir a lo realmente determinante, y eso va a ser un punto muy importante para vos a la hora de querer continuar, ya vas a organizar una entrevista, y si no le dirás, bueno, en todo caso yo te agradezco mucho toda la información que me brindaste, voy a estar en contacto contigo, voy a seguir evaluando, y en todo caso, si vamos a continuar en el proceso, me pongo en contacto contigo nuevamente. Muchas gracias, siempre con mucho respeto. Y bueno, y uno, digamos, intenta recabar esa información. ¿Te sirvió? Bueno, entonces, esto que decíamos del perfil, ¿no? Que el perfil no es el ideal, pero bueno, siempre tenemos que tratar de buscar que los candidatos se asemejen a ese ideal. Poner foco en los requisitos excluyentes del puesto, esto que yo te decía también. Ver cómo está la presentación del currículum, si es un currículum ordenado, que describe en dónde trabajó, los tiempos, si hay espacios de tiempo, si cambió muchas veces de trabajo. Esto es algo muy importante para detectar en los currículums si nos parece que está adecuado o no.
Cuando una persona está 6 meses, algo pasa. Algo no encontró su camino, puede ser, pero después de 5 trabajos, a mí me hace un poquito de ruido, ¿sí? Entonces, bueno, no quiero ser prejuiciosa, pero me parece que a veces uno tiene que ser un poco estricto a la hora de mirar el currículum y ver quiénes son las personas más adecuadas para lo que estamos buscando. Bueno. Otro punto importante es el tema de la remuneración pretendida. Si ya figura dentro de lo que las personas nos envió, lo chequeamos. Porque a veces, como muchas personas lo cargan en, supongamos, en Boomerang o en Zona Jobs, que ya lo tienen cargado el currículum, te mandan una remuneración, pero cuando vos hablas por teléfono te dicen, no, en realidad yo no pretendo 30, pretendo 40. Entonces vos decís, bueno, ok, perfecto. Y esto también nos delimita chequear el tema remunerativo, ¿sí? Porque también nos delimita de lo que nosotros estamos dispuestos a brindar de parte de la organización. Está buscando empleo, si mal no recuerdo, no les distingue entre sueldo bruto y neto. Porque siempre fue una discusión cuando después tenés la entrevista o... Bueno, por si eso no, es pero muy... yo no puse eso, yo no... Y bueno, sí, estaba eso. Exacto, por eso todas estas cosas hay que chequearlas. Y antes de llegar al final, porque cuando el candidato está seleccionado, si decimos, bueno, tu remuneración va a ser 20 neto, 20 bruto, y ahí empieza el problema. Entonces, todo claro y siempre, si pueden hablar de neto, que es el del bolsillo, es mejor. Yo, digamos, siempre trato de hablar del neto, que es el que la persona va a percibir en su bolsillo, ¿sí? Y si nosotros, por ejemplo, en la propuesta tenemos algunos beneficios de la empresa, hay que contarlos también, ya en el aviso, porque eso también es parte de poder brindarle a la persona que se va a postular toda la información, ¿sí? Si nosotros, supongamos, pagamos presentismo, bueno, es bueno ofrecerlo. Si nosotros pagamos un bonus por resultados, es bueno también contarlo. Por eso, digamos, todo lo que y si brindamos entrenamiento o brindamos clases de inglés, también. Todo lo que tiene que ver con la propuesta de la empresa es importante porque nosotros estamos haciendo una propuesta para el mercado, ¿no? Entonces, vamos a exigir a los candidatos que estén adecuados hacia eso y ellos también nos van a demandar que nuestra propuesta sea interesante, ¿no? Es algo mutuo. Ellos nos eligen y nosotros también los elegimos a ellos. Sí. Voy a tomar un poquito de agua. Que en el currículum figure quizás no muchos trabajos, pero sí trabajos nada que ver, no sé, trabajó en una farmacia, trabajó con con un despachante de aduana y después terminó, no sé, fue a trabajar a Coca-Cola. ¿Tiene algo que ver eso? Y te ponen, sí, tengo experiencia de un despachante de aduana hace 2 años, pero quizás el trabajo anterior fue de otra cosa y después tuvo otro trabajo de otra cosa completamente diferente. En realidad... A mí me llama la atención. Claro, pero si supongamos que la persona... Claro, si algunas de esas experiencias, por ejemplo, estuvo en contacto con clientes, estuvo en el área de orientación al cliente, ¿no? Estuvo en una mesa de entrada, supongamos, y tu trabajo, donde vos lo vas a entrenar y lo vas a preparar, va a estar en contacto con tus clientes y vos necesitas que esa persona tenga buena comunicación y vos en la entrevista ves que la persona sabe desenvolverse con la comunicación, sabe responder las preguntas bien, tiene un discurso lógico, coherente. Bueno, me parece que eso suma. Por eso digo, puede ser importante o no. Todo depende de lo que vos estás necesitando. Si yo necesito una experiencia que sepa de despacho, la experiencia en la farmacia tal vez no es, no es determinante, no es importante. Sí que venga de otra empresa del rubro y que haya hecho despacho. Pero si su primera experiencia fue de una farmacia y después trabajó en despacho, puede ser el candidato.
¿Me entendés? Ahora, si vos lo vas a formar y va a estar en contacto con, no sé, clientes y tiene que tomar ciertas decisiones y en sus trabajos anteriores tomó decisiones parecidas, esa persona tal vez ya está, ya supo manejarse en la diversidad, tomando decisiones, resolviendo situaciones porque él se quedaba a cargo de la farmacia y tenía que manejar el área de, no sé, las compras, las ventas. Eso ya te está hablando de que la persona se puede desenvolver sola y aparte, cuando vos empezás a preguntar, la persona te dice, bueno, porque mi jefe se iba de vacaciones y yo me quedaba a cargo, y todo esto te va dando información si la persona es responsable, puede manejarse sola y puede tomar decisiones, si es una persona confiable, ¿sí? Si es honesta porque manejó la caja, es decir, y cuánto tiempo. Después está las referencias, todo lo que nosotros podemos relevar a través de las referencias que nos van a decir si esa persona trabajó eficientemente en ese lugar. Pero está muy relacionado lo que nosotros buscamos con la experiencia anterior del candidato. A veces no es importante y a veces nos ayuda, porque eso hace que el candidato sea más maduro y que pueda manejarse en entornos complejos. Por ejemplo, supongamos, a ver, decime alguna actividad difícil de lo que vos manejás habitualmente. Básicamente. Clasificación. Sí, por ejemplo, clasificación arancelaria. Es buen punto. ¿Qué necesitas? En una cuestión operativa que por ahí el cliente manda una nueva mercadería, manda un mail, necesitamos importar tal producto nuevo y que la persona se sepa desempeñar, sepa cómo clasificarlo o qué información solicitarle al cliente para poder clasificarlo. Bueno, eso si no lo sabe de un puesto anterior se lo tenés que enseñar, porque si viene de una farmacia no lo va a saber, pero sí tiene que tener la actitud para ser resolutivo. Si vos entrevistás a una persona que la vas a formar y que tuvo una experiencia anterior y que va a tener que manejarse en ese entorno, si vos la la experiencia en clasificación arancelaria es como saber manejar el sistema María, es algo técnico que tenés que aprenderlo. Entonces, si la persona no lo maneja y vos se lo vas a enseñar, si trae la experiencia, bárbaro. Después tenés que ver si la persona es resolutiva, es proactiva, porque si sabe manejarlo y no tiene la actitud, ahí, pero eso lo vas a ver cuando te cuente de la experiencia. ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? Hay muchas preguntas que te dan esa información. Y eso lo vamos a ver ahora en la entrevista. Porque, digamos, vos en la entrevista telefónica detectás lo principal. Si ves que el candidato tiene madera para el puesto, lo convocás. Ahora, cuando vos te enfrentás con el candidato en la charla, ahí tenés que ir a fondo y tenés que preguntar qué hizo, cómo lo hizo. Hay ciertas cosas que se pueden aprender y hay otras que, bueno, hay que enseñarlas. Pero la actitud es algo que vos tenés que evaluar de sus trabajos anteriores. Eso es algo que te brinda, digamos, los trabajos anteriores te brindan esa información de la actitud de la persona y cómo se desenvuelve en la entrevista. Si la persona tiene una motivación, tiene ganas de progresar, si es una persona, ahora lo vamos a ver un poquito más en profundidad, pero es lo más difícil de detectar. La actitud. Ahí es donde, por ejemplo, a mí me pasa que fallo. Una consulta. Sí. Disculpa. Pero es referido al tema de él. Sí. O sea, no solo analizar la experiencia anterior en cuanto a lo técnico, en cuanto a lo que tiene que ver la descripción del trabajo que nosotros estamos haciendo, sino también ver qué aptitudes pudo haber adquirido en todas esas experiencias previas que igualmente no estén relacionadas con quizás con el tema de aduana o de comercio exterior. Vos, por ejemplo, empezás una entrevista y podés empezar diciendo, contame de tu experiencia laboral. Por ejemplo, si la persona ya cambió, digamos, quiere cambiar de trabajo, ¿por qué querés buscar un cambio? ¿Qué estás buscando? ¿Qué tipo de posición te interesa? Y ahí vos empezás a preguntar, ¿qué haces en tu trabajo actual? Contame. Bueno, y la persona te empieza a contar qué actividades hace, cómo las hace,
qué decisiones toma, si las toma él, si las delega, si toma decisiones directamente o siempre hay un superior que toma las decisiones por él, si lo dejan o no. Pero toda la experiencia de, digamos, vos con el currículum y sabiendo, bueno, trabajó 2 años en tal lugar, otro año en otro, ahí vos vas viendo, haciendo mucho foco de qué es lo que hizo y cómo lo hizo. Y después, cómo fue su desempeño. Bueno, ahora después lo vamos a ver, pero digamos, la entrevista a vos te da muchas herramientas para poder detectar todas esas variables que si uno mira el currículum no lo va a ver. El contacto directo con el candidato es exacto. Y por teléfono se brinda mucha información. Ahí hacemos esa preselección, ¿no? Entonces vos te quedás con 20 currículums. Decís, te recibí 1100, me quedo con 20. Y estos 20 los entrevisto y me quedo con los 3 mejores para una decisión final. ¿Sí? Bueno, ya llegamos a la preselección de candidatos. ¿Alguna otra pregunta respecto al proceso de preselección antes de llegar a la entrevista? Yo recomiendo entrevistas telefónicas. Eso ganás tiempo, es sumamente útil. Uno puede chequear aspectos del candidato antes de conocerlo y después, si esto, digamos, si es una entrevista corta pero óptima, vos podés directamente citarlo al candidato ya en tu agenda, lo citás en el momento donde sea más conveniente para vos y para él, para una entrevista. Pero es la excusa ya para coordinar la entrevista con el candidato. ¿Cuál es el tiempo óptimo en el cual nosotros, tanto en la entrevista telefónica como en la entrevista personal, tenemos que haber recopilado toda la información que a nosotros nos interesa para saber si esa persona es apta o no? O sea, ¿cuál es el promedio de llamado y de entrevista personal? Si vos necesitas que hablar con el candidato 15 minutos, digamos, media hora, de 15 minutos, yo en 15 minutos me sobra tiempo, pero digo, porque ya estoy entrenada, pero lo que digo es, si vos necesitas conversar con el candidato y el candidato le interesa tu llamado, se va a quedar conversando con vos media hora. Ahora, no te atiende el llamado y llamás 3 veces más y no te atienden, bueno, pasás a otro currículum. Esto es muy concreto, es decir, no tiene, por eso digo, yo trato de brindarles a ustedes las herramientas lo más concreto posible, para que ustedes no pierdan tiempo y realmente, porque eso se ve, se escucha en la entrevista telefónica. Si te dice, no, mira, no puedo hablar, bueno, ok, ¿en qué momento te puedo llamar? O a veces la gente te pide el teléfono para después llamarte. Entonces, vos utilizá esa herramienta del llamado telefónico que te va a ser muy útil y poniendo foco en los aspectos excluyentes del puesto. Si vive en Palermo o si vive en Morón y a vos no te importa, no es un aspecto determinante. Pero si la persona tiene que ser bilingüe, tenés que preguntarlo, porque hay gente que pone tal vez bilingüe y no es tan bilingüe, tiene un nivel intermedio de inglés. Entonces, vos podés poner en el aviso excluyente, ¿sí? Entonces, eso también hace que las personas, como los jóvenes hoy, están buscando lo concreto también, ¿no? Es decir, son muy directos y van a buscar las posiciones que también tengan que ver con lo que a ellos les interesa. Bueno, hay que facilitar esta información lo antes posible para evitar retrasos en el proceso. Vos podés hacer un proceso de selección en 1 semana o en 3 meses. Todo depende de tu grado de habilidad como para manejarte en el proceso, simplificándolo y no haciéndolo tan extenso. Porque si vos lo haces extenso, la gente se ubica. Entonces, cuando vos lo llamas, te dicen, no, acabo de cerrar ayer una propuesta. Uy, y decís, qué lástima, ¿no? Porque era un muy buen candidato. Entonces, las empresas, si se demoran, también pierden. Este es un momento de estímulo-respuesta, ¿viste? No se puede perder tiempo. Entonces, si la empresa quiere buscar un candidato, es aquí y ahora, como son los jóvenes, ¿no? Bueno, el proceso de la entrevista tiene ciertos pasos. Podemos
no podemos saltear uno de otro, ¿no? Es decir, tenemos que presentarnos, tenemos que dar una introducción primero y después dar un desarrollo a la entrevista. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es siempre que empecemos nosotros, ¿no? Empezar nosotros a hacer una presentación, a hacer un contacto con el candidato y después empezar a digamos, entrar en la etapa de desarrollo donde, bueno, empezamos a preguntar más específicamente de lo que ha hecho y cómo lo ha hecho y las empresas que ha trabajado y todo lo que hace digamos, a lo que es la entrevista propiamente dicha. Entonces, hay una preparación para esa entrevista, ¿sí? Si nosotros venimos haciendo entrevistas, tal vez no sea necesario este primer paso, pero si vamos a empezar a hacer entrevistas de selección, les sugiero hacer una preparación con las preguntas, ¿sí? Y mi sugerencia es que la entrevista sea semidirigida, es decir, que tenga un cuerpo donde ustedes ya tienen establecidas las preguntas, pero que eso pueda mutarse, es decir, si el candidato empieza contando dónde vive, tal vez, o por ejemplo, no sé, empieza hablando sobre su familia, tal vez eso es algo que, bueno, podemos ir cambiándolo, pero la idea es que no altere el resultado, ¿no? Que cuando el candidato se va, nosotros sepamos si es la persona que nos parece adecuada o no para la posición. O que puede quedar preseleccionada, ¿sí? Entonces, la preparación es muy importante, ¿sí? Para poder detectar, bueno, qué es lo que queremos preguntar y cómo preguntarlo, ¿sí? Después vamos a pasar al inicio de la entrevista, donde ahí nosotros tenemos que hacer una presentación, contar a qué se dedica la empresa, por qué estamos buscando esta posición, qué es lo que pretendemos de las características de la posición, que digamos está muy alineada al perfil, pero siempre es bueno recordarlo. Y después hacemos una introducción para, digamos, motivar al candidato que nos empiece a contar sobre su experiencia laboral o sobre aquello que, bueno, podemos empezar a darle un curso a la entrevista. Generalmente las entrevistas duran entre 45 minutos y 1 hora, no más de eso, ¿sí? Como también los currículums, siempre se sugiere que no tenga más de 2 carillas, ¿sí? Que eso también es importante, porque también es más fácil para la lectura. Entonces, uno puede poner en el aviso que se agradece que recibir los currículums no más de 2 carillas, por ejemplo, ¿no? Que no está de más. Y una vez que nosotros hicimos toda la entrevista y recabamos toda la información, obviamente para cerrar la entrevista es importante, bueno, preguntarle al candidato si quiere saber algo más de lo que nosotros ya le contamos, ver el tema salarial, que esto es algo muy importante, que generalmente se hace al final de la entrevista, y despedirnos agradeciéndole que haya venido a la entrevista para, bueno, seguir en contacto para dar una devolución. Lo que yo siempre les digo es, por sí o por no, va a haber un contacto. Si es por sí, voy a estar en contacto telefónico, si es un no, van a recibir un mail directamente. Porque eso también baja las expectativas, ¿no? Para que, bueno, no tengo que llamar a todos los candidatos que entrevisté, sino a aquellos que van a continuar en el proceso. Pero siempre dar una respuesta, porque eso también nos expone como empresa. A veces podemos decirlo o no hasta el final del proceso, pero si nosotros estamos mencionando la empresa, también estamos dando un mensaje de cómo se maneja la empresa, ¿no? Entonces, siempre con mucho respeto a los candidatos por el tiempo, porque las personas se han postulado o porque han venido a la entrevista, ¿sí? En la entrevista misma, al menos eso acostumbramos a hacer últimamente para justamente corroborar el conocimiento que manifiesta. Bueno, claro, eso está perfecto, pero la entrevista es muy importante. Vos podés hacer una entrevista y podés chequear si esa experiencia que el candidato te cuenta, porque a veces los candidatos te dicen, mira, yo lo manejo, pero no lo conozco en profundidad, y tal vez no lo expones a una situación en donde el candidato se frustre, ¿sí? Entonces, primero,
yo te recomendaría que hables con el candidato, releves qué sabe y qué no sabe, y ahí chequeás, si ya maneja Sistema María, lo llevas a la práctica. ¿Qué tipo de ejercicios o qué tipo de actividades ustedes le No, por ahí algo, toman? en realidad algo sencillo, por ejemplo, no sé, si es para exportación, le mostramos un permiso y le preguntamos a ver cuál es la moneda de este permiso. Bueno, ya si no sabe identificar dónde está la moneda en el OM, ya no das Me un parece claro perfecto. indicio. O sea, algo así de charla nada más que prueba. Es una pequeña lectura de documento donde ahí ya te posicionás a ver. Eso últimamente nos dio resultado, pero es verdad, tuvimos casos que por ahí pusimos a ciertas personas incómodas. Que, bueno, claro. Pero bueno, el paso. Lo que yo te puedo transmitir de mi humilde experiencia es, primero, una entrevista profunda, es decir, la entrevista telefónica para la preselección y el análisis del currículum. Ya tenés los candidatos, ya los citaste a la entrevista, primero la entrevista. Los que más te gustaron y te convencieron, que son los que saben, que tienen la experiencia, que tienen la actitud, que vos los notás motivados con el puesto, a esos los llevás, porque ahí también haces haces otro recorte y te quedás con los 15 que entrevistaste, te quedás con 3 y el que mejor te responde las preguntas es el que sigue el proceso. Después tal vez te quedan 2 buenos y ahí podés aplicar un psicotécnico para ver las características de personalidad, por ejemplo, el análisis de las referencias que te va a ayudar y ahí vos vas afilando el proceso. Por eso digo, no es difícil, pero hay que aplicar esa metodología que te va, digamos, no vas a errarle. Es decir, vas a tener la garantía de que ahí ¿por qué? Porque vos estás tomando todas las variables del candidato. Cómo lo expresa, cómo lo comunica de esa experiencia que tiene y después en la práctica, en lo concreto. Ahí lo chequeas, el candidato supongamos que lo hace bien y lo hace en el tiempo estimado, bueno, ya sabes que ese candidato, desde lo que manifiesta y desde la experiencia, está ok. ¿Sí? Y después seguís con referencias, puede ser un psicolaboral también, que eso también son otras herramientas que también te sirven para ver aspectos intrapsíquicos, que eso, bueno, lo tiene que tomar un psicólogo o una persona matriculada, pero también te da elementos. No es determinante, podés tomar a la persona sin tomar un psicotécnico, pero es según la política de la empresa. Sí, generalmente lo que pasa, estamos siempre apremiados por los tiempos y el proceso cuando es muy largo. No hay problema. A veces lo queremos definir todo en una semana y bueno. Yo te digo lo ideal. Seguro. Después vos vas a utilizar las herramientas que para vos sean más útiles de lo que yo te estoy contando. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces, estamos en la entrevista. Llegamos a la entrevista. ¿Qué preguntar, no? ¿Qué cosas hay que poner foco en la entrevista? Entonces, yo fui marcando algunas cosas que me parece que son importantes, ¿no? Entonces, en principio, dar la bienvenida al candidato y contarle por qué lo convocamos, ¿no? Yo te llamé por teléfono, me interesó tu experiencia, me parece que tu perfil tiene mucho que ver con lo que estamos buscando, pero me parece importante, te quiero contar de qué se trata la posición y después quisiera que vos me des una retroalimentación de lo que creo que es importante para que me cuentes de tu experiencia, de lo que has hecho, para ver si tiene que ver con lo que estamos buscando. Por eso digo, cuanto más explícito uno es, mayor recepción positiva uno tiene de los candidatos, ¿sí? Entonces, si uno puede dar un detalle de la organización y cuántas personas trabajan y qué resultados tuvo la empresa el último año y qué es lo que están haciendo y qué productos tiene. Es decir, todo esto también hace a que el candidato diga, qué buena empresa, quiero trabajar en esta organización. Por eso, ningún dato es al azar. A mí, por ejemplo, me acuerdo hace unos años que de algunas empresas me decían, tenés que contarles de la facturación que tenemos, como que es una empresa que va muy bien y porque esto también a los jóvenes les interesa, a todos en general, ¿no? Nos interesa que las organizaciones, trabajar en una organización que tenga estabilidad, eso es importante. Y si la posición es efectiva, porque muchas veces te dicen, ¿es efectiva y me pagan todo en blanco?
Eso también, ¿no? Así que todas esas variables es importante transmitirlo. Bueno, como les decía, si la persona está buscando un cambio, está trabajando actualmente, que ya eso lo vemos en el currículum, podemos romper el hielo diciendo, por lo que vi estás buscando un cambio, contame por qué, cómo estás en tu puesto de trabajo, y ahí ya entramos a preguntar qué es lo que hace el candidato, ¿no? Es decir, en qué está trabajando, la experiencia que tiene, a quién reporta, qué actividades hace diariamente, qué es lo que más le gusta hacer y lo que menos le gusta hacer, ¿sí? Bueno, voy a ir paso por paso, ¿no? Las preguntas sobre la historia laboral. Después, por ejemplo, cuando nosotros preguntamos de lo que está haciendo, hay ciertas competencias que tienen que ver con eso que está haciendo. Si la persona necesita tener cierta proactividad en su trabajo y ser, digamos, tiene que tomar decisiones, bueno, tomás decisiones, esto lo haces vos directamente, lo manejas vos, hay otra persona que te supervisa, no, lo manejo yo directamente, antes sí, pero ya desde hace un tiempo lo manejo yo, digamos, porque, bueno, ya tengo cierta práctica. Entonces, los candidatos, a medida que te van contando de lo que hace y cómo lo hace, de ahí se desprenden otras preguntas que podemos hacer, ¿sí? ¿Trabajas solo? ¿Trabajas en equipo? ¿Esto lo haces vos directamente? ¿Cómo lo resolvés? Una determinada situación, ¿cómo lo resolvió? Entonces, todo lo que tiene que ver con la experiencia laboral ya nos da mucha información, muchísima, de lo que nosotros buscamos, y si el candidato nos está diciendo lo que nosotros necesitamos que, digamos, es excluyente para la posición a la cual va a ocupar. Por ejemplo, si la persona es organizada, ¿cómo saber si la persona es organizada y es proactiva? Bueno, ¿cómo te organizas en el día a día? Contame un día de trabajo tuyo. ¿Cómo empezás el día? Por eso digo, a veces hay que ir un poquito más profundo para ver cómo la persona trabaja, cómo hace su actividad y cuál grado de autonomía tiene. Eso también nos da mucha información. Si el candidato tiene 6 meses de experiencia y es autónomo, o tiene 2 años en la posición y todo lo tiene que preguntar. Eso también se devela, ¿no?, en lo que nosotros podemos preguntar. Si digamos, es una persona que le han delegado responsabilidades o no, si a medida que fue transitando el tiempo ha tenido mayor responsabilidad o sigue cumpliendo las mismas actividades que tiene desde hace un año. Entonces, todo esto nos brinda, la historia laboral nos brinda toda esa información. La relación con los pares, la relación con el jefe, cómo es su relación, si trabaja en equipo. Bueno, todo eso también se desprende de la historia laboral. ¿Sí? Así que yo sugiero, cuando entramos en el foco de la entrevista, lo más profundo, ir a todas esas, digamos, actividades que desempeña la persona o que tuvo. Si es una persona que no requiere experiencia, bueno, y que no la tuvo, tal vez vamos a preguntar otras cosas, ¿no? Pero si la persona que buscamos requiere cierta experiencia, ir al detalle, profundizar lo que preguntamos en la entrevista telefónica, ¿sí? Bueno, ¿qué momentos críticos tuvo en el trabajo? Porque los momentos críticos son diarios. Entonces, ¿qué situaciones difíciles tuvo que atravesar y cómo las pudo resolver? Si las pudo resolver directamente o si alguna persona tuvo que intervenir para ayudarlo. Entonces, la persona te puede contar, bueno, sí, al principio me pasó, pero después yo lo pude resolver. Entonces, ya la primera vez tuve una supervisión, pero después lo manejé directamente. Entonces, todo esto que tiene que ver en cómo lo hizo, qué hizo, cómo lo hizo y qué habilidades tuvo que desarrollar en su puesto de trabajo, también nos da muchos elementos de las características de personalidad, ¿sí? Si la persona es resolutiva, si es rápida, si es ansiosa. Por eso el tema de las fortalezas y las debilidades, porque también cuando nosotros preguntamos, bueno, ¿en qué te parece que vos sos bueno? ¿En qué cosas vos te sentís habilidoso? Los candidatos te lo dicen. Yo soy bueno para esto, para estas cosas me falta desarrollarme, me pongo muy ansioso en las situaciones donde tengo mucha presión, me desbordo o no, o en las situaciones donde tengo mucha presión siento que me puedo manejar bien.
Entonces, todo esto nos va, toda la experiencia laboral, de la experiencia laboral se desprende un montón de otras variables que uno tiene que ir ahí tomando nota, ¿no? O tiene que ir viendo si el candidato requiere más preguntas o si con esta información que yo voy recibiendo ya, a veces digo, ay, qué lindo, esto es música para los oídos. Cuando escucho que los candidatos van contando aquello que yo quiero escuchar, digo, bueno, vamos bien, esperemos que siga la entrevista así. Sí. No me acuerdo que me había sacado una guía, no me acuerdo ahora cuál era la base, pero esas preguntas como, ¿cuál fue el mayor logro en tu vida? ¿Cuál fue la frustración más grande que tuviste? ¿Sirven de algo? ¿Dan alguna información de algo? Porque te cuentan, no sé, ¿vale? Te cuentan. Jugué al fútbol en talleres de remedio de escalada, llegué a primera y después, bueno, ¿sirven de algo esas preguntas o no sirven absolutamente de nada? Sí, porque nos pueden brindar información del candidato, si la persona tiene resiliencia, por ejemplo, y si la persona cómo superó la adversidad. Chao, hasta luego. Si la persona puede manejarse en situaciones de adversidad, de la vida. Falleció su papá, tuvo que salir a trabajar y tuvo que aportar a su casa. Eso ya te está hablando de un perfil, de un estilo de personalidad, de una persona que se puso desde muy joven, con responsabilidad para su familia. Por eso digo, a la hora de preguntar, estamos develando mucha información que nos brinda el candidato de toda su vida, de aspectos de personalidad, de su historia de vida, de su historia laboral, de sus estudios, y que nos brinda mucha información. Me voy a apurar, sí. Me pasó que un amigo tuvo una entrevista de trabajo y el analista, el de recursos humanos, le dijo si jugaba al fútbol. Le dijo que sí. ¿Qué puesto? Le dijo, yo soy delantero. Y después en la charla le dijeron era preferible que sea delantero y no arquero o defensor, porque toman menos decisiones. El defensor, el arquero que el delantero. ¿Pudo haber sido así? Todo depende del puesto que estamos buscando. Pero eso no es excluyente, porque la persona puede estar en un puesto y tener la habilidad para lo que estamos necesitando. Entonces tenemos que saber muy bien para no discriminar. Entonces, si la persona, nosotros queremos detectar en una entrevista si la persona tiene una cierta habilidad para algo que nosotros necesitamos, no necesariamente ese ejemplo es determinante, puede serlo o no. Tal vez nos cuenta otro aspecto de su vida y ahí nos brinda mucha información. Por eso tenemos que saber escuchar bien para no etiquetar, ¿no? Y no discriminar a alguien que tal vez puede ser muy bueno para lo que necesitamos o para entrenarlo, ¿no? Porque a veces hay personas que tienen una actitud que otros no tienen y pueden ser mejores empleados que otros que tal vez están entrenados, ¿sí? Bueno, ¿son 7:30? Bueno, tengo 15 minutos, por eso voy a tratar de hacer un poquito. Esta parte es muy importante, por eso quiero ponerle foco. ¿Vamos bien? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, estamos en el desarrollo de la entrevista, ¿no? Estábamos hablando de lo que tiene que ver con la experiencia, ¿no? Vamos a preguntar sobre la experiencia y yo, lo puse de forma consecutiva para que ustedes tengan una guía. Esta es la guía que yo generalmente ya aplico naturalmente. Después cada uno puede empezar por, hola, ¿qué tal? ¿Cuáles son tus fortalezas? Pero me parece que es como un camino un poquito más como ordenado para ir preguntando, ¿no? Fortalezas, debilidades del perfil. ¿En qué cosas te parece que vos le podés aportar a esta posición, ¿no? De tus características y que podrías darle un valor agregado? Y me parece que ahí está el tema de las fortalezas y las debilidades. Y cómo la persona se autoevalúa, que eso también tiene que ver con el nivel de autoestima que la persona tiene de su propio perfil, ¿sí? Esto es muy importante. Si la persona no se valora y tiene que enfrentar a los clientes, ahí estamos en un tema, porque esto va a traer otras consecuencias. Entonces, bueno, es importante tenerlo en cuenta.
Si, por ejemplo, tuvo despidos o la persona renunció, ¿por qué motivo? ¿Por qué se fue? ¿Por qué la despidieron? Bueno, todos estos detalles que hacen la experiencia laboral en tiempos, ¿no? Cuánto tiempo trabajó en una organización, si se fue o lo desvincularon, bueno, también. Que esto también nos brinda mucha información que podemos luego corroborar en lo que es las referencias, ¿sí? Que ahí vamos a corroborar si la persona trabajó en esos tiempos en la organización y si tiene buenas referencias o no, que generalmente los empleadores la brindan. Después, los estudios. Si la posición requiere ciertos estudios, bueno, ¿por qué tomó esa decisión de estar incorporándose, digamos, a una determinada universidad? Si la persona eligió los estudios porque le gustaba, y también si actualmente está estudiando, si está egresado, si toma entrenamientos regularmente. Esto es un dato muy importante porque nos brinda información si la persona le interesa seguir capacitándose o no. Y esto también habla de las ganas de crecer, de desarrollarse, de la proactividad, de los intereses, de las motivaciones del candidato. ¿Qué es lo que más le interesó del puesto cuando, por ejemplo, se postuló para esta posición? Y de las posiciones anteriores también, ¿sí? Que tiene que ver con lo que más le gusta, con en qué se siente más habilidoso, y lo que tiene que ver con el futuro laboral, ¿no? ¿Dónde está el candidato hoy y hacia dónde va? ¿Qué expectativas tiene? ¿Hacia dónde quiere? ¿En qué áreas le gustaría desarrollarse? ¿Sí? Si se quiere quedar en Argentina o no. A veces entrevistamos a un candidato y al final nos dice que si le sale una beca se va a ir. Y decimos, bueno, esto sería, digamos, es importante relevarlo también, porque a veces, bueno, esta información nos brinda, digamos, nos ayuda para tomar una decisión. Si es alguien que, si está esperando una beca y se va a ir, digamos, también es una búsqueda, es una posición que no va a ser segura. Bueno, todo lo que tiene que ver con el futuro laboral, si quiere tener su propia empresa, si quiere hacer un camino en una organización, todos estos aspectos son muy importantes. Todo esto lo van a tener después disponible para que lo puedan bajar si algo se me escapa. Bueno, ¿cuáles son las capacidades o habilidades que tiene el candidato? ¿Por qué nosotros deberíamos continuar contigo en este proceso y en qué te parece que vos sos diferencial de otros candidatos? ¿Qué le podés ofrecer a la posición? Esto también es muy importante. Que ahí la persona te puede decir, tengo la experiencia, tengo los conocimientos, me he manejado en situaciones complejas, conozco el mercado. Bueno, todos estos aspectos son muy importantes. Todo lo que tiene que ver con lo familiar, dónde vive, con quién vive, cómo es su historia personal, también nos da mucha información. ¿Sí? ¿Qué hace en su tiempo libre? Te voy a pasar. Hobbies, actividades, bueno, todo lo que tiene que ver con la recreación, los vínculos, el contacto con lo social. Esto también nos da mucha información si la persona interactúa con grupos, interactúa en otros ámbitos laborales, y esto también nos brinda mucha información de la personalidad, ¿sí? ¿Cuáles son las motivaciones del candidato? Fundamental, muy, muy importante, conocer esos aspectos. ¿Cuáles son los valores? ¿Cómo es su estilo de vida? ¿Qué cosas le gusta hacer? Por ejemplo, los fines de semana. Todo lo que tiene que ver con lo personal y que también nos brinda mucha información del candidato. Y obviamente, ¿cuáles son sus expectativas para finalizar la entrevista? Las expectativas laborales, y para eso también es importante contar, bueno, más o menos qué es lo que ofrece la empresa. A veces se habla en otro momento, pero sí recabar la remuneración pretendida. No es necesario decir la ofrecida, tal vez eso es al final. Y después dar un cierre de la entrevista para informar al candidato que, bueno, que va a continuar el proceso vía telefónica, vía email, para darle una devolución.
fundamental después de la entrevista chequear las referencias. Se puede tomar una evaluación psicolaboral, eso es algo que también se puede hacer y que doy fe de que es muy valioso y que aporta mucha información. Y después, bueno, en algunas organizaciones se hace una entrevista, un informe ambiental, donde, bueno, se visita la casa y también se ve si parte de la información que hemos recibido en la entrevista se corrobora en los datos, digamos, que nos ha brindado el candidato de la entrevista. Las referencias dan mucha información, así que también lo sugiero, me parece que es un dato importante, para una decisión final. Con toda esa información, donde nosotros ya tenemos un candidato preseleccionado, a veces hay 3 candidatos o 2 candidatos, pero a veces las referencias y el psicotécnico sirven para tomar una decisión final. Ya pasamos a la última etapa que tiene que ver con, digamos, lo que es la decisión de hablar con el candidato de la propuesta económica, y que generalmente lo que yo sugiero para lo que es la decisión final, siempre que no sea tomada por una sola persona, sino que intervengan otras personas dentro de la organización. Si yo soy el que manejo la organización y tengo la decisión final, tal vez alguna otra persona que también participe del proceso, porque nos brinda mucha información. A veces un candidato puede sentirse más cómodo con otro y puede brindar cierta información adicional que nos puede dar más información para la toma de decisiones. Bueno, es importante, una vez que nosotros hemos tomado la decisión de con qué candidato vamos a avanzar, tener una entrevista personal. Eso es algo muy importante, porque eso nos permite chequear en qué momento la persona está disponible, si tiene que renunciar a la empresa que trabaja actualmente. Si está desempleado, bueno, no va a haber problema porque va a ser muy próximo, pero bueno, hay ciertos temas administrativos que hay que, realizar antes del ingreso de la persona, y lo ideal sería también poder comunicarlo a la organización para que ese día la persona se le dé la bienvenida y se le dé una inducción general en donde va a estar trabajando, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el alta temprana, bueno, estos aspectos que hacen, digamos, más bien a lo administrativo y legal, pero que es muy importante, ¿no? Así que bueno, creo que estamos. Entonces, vamos a ir cerrando. Vamos a hacer una especie de resumen. En principio, identificación de las necesidades, muy importante para determinar la posición. En segundo lugar, la descripción del perfil, que eso nos va a dar muchos elementos para todo lo que sigue, digamos, el proceso de publicación de los avisos, el reclutamiento y el proceso de selección propiamente dicho. El proceso de selección que tiene que ver con, reclutamiento, que tiene que ver con el análisis de los currículums, que nos brinda mucha información comparando con el perfil, para luego hacer algunas entrevistas de preselección, telefónicas si es posible. Vos podés hacer 3 entrevistas si querés, podés hacer 2 entrevistas. Lo importante es, esto es para que ustedes puedan hacerlo más corto el proceso, pero si ustedes quieren tomar más entrevistas no hay problema. Y una vez que tenemos el candidato elegido, todo el proceso que hace al ingreso y a la inducción de la persona a la organización. ¿Sí? Bueno. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Consultas? Igual les voy a dejar mi mail para que me manden cualquier pregunta que quieran, o si necesitan ayuda con alguna descripción de algún puesto o publicaciones o lo que necesiten, bueno, está todo, digamos, estoy disponible para ustedes. El psicotécnico sí ayuda porque te da elementos intrapsíquicos del candidato para poder tomar una decisión final. Entonces, a veces te brinda elementos o te brinda información del perfil psicológico más adecuado para esa posición. Entonces,
brinda información dentro de toda la batería, digamos, de herramientas. La entrevista, todo lo que es el proceso y también las referencias. ¿Sí? Así que bueno, la batería, digamos, es interesante poder tomarlo con, digamos, algunas, por eso se llama batería. Chau, hasta luego, porque justamente lo que hace es abarcar todos los aspectos de la personalidad para que lo que vos necesitas relevar, si hay algunas dudas, el psicotécnico te lo pueda facilitar. ¿Sí? Bueno, les dejo mi mail para todo lo que necesiten. Si necesitan hacer una descripción de puesto, si tienen que hacer una publicación, si quieren que los ayude en algún proceso de algo que están manejando, bueno, no hay ningún problema. Se contactan conmigo, vemos si lo puedo manejar por mail, si es necesario conversar, bueno, estoy a disposición de ustedes. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos.